Estamos celebrando en la iglesia la fiesta de uno de los apóstoles llamado Bernabé. Y Bernabé significa el hijo de la consolación. Un nombre muy bonito. Cuando en medio de las tristezas y de las angustias, de los vacíos y de la soledad, lo que a veces uno necesita es alguien que lo consuele. Y me llama la atención que la primera lectura nos diga que fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos los llamaron cristianos. Y usted me podría preguntar, Padre, ¿cuál fue la razón por la que a estos hombres los identificaron con Cristo? ¿Cuál fue la razón por la que a estos hombres la gente cuando los veía pasar decía, ahí va un cristiano? Y la razón por la cual fueron llamados cristianos es porque ellos supieron mostrar con su vida a Cristo. Padre, ¿y cómo vivían ellos que mostraron a Cristo? Siendo consuelo para un pueblo desconsolado. Uno sabe cuando una persona tiene a Dios y es cuando la persona es capaz de acercarse en libertad a la vida de una persona y sin ningún interés para levantarla en medio de su dolor y de su angustia. Por eso el Evangelio es maravilloso. Cuando el Señor nos empieza a dar unas indicaciones, está enviando a los discípulos y les dice, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Y las indicaciones que empieza a darle a los discípulos es, curen enfermos. Díganme ustedes, queridos amigos, si no es consolar a una persona estar con ella en su enfermedad. A mí me tocaba ver cuando acompañaba a mi mamá a sus quimioterapias, ancianitos solos en una silla, abandonados, y les preguntaba, ¿y ustedes qué hacen ahí? No, es que no tenemos dónde quedarnos. ¿Y por qué están solos? Porque no tenemos nadie que nos acompañe. Y ustedes saben más que nadie que es una quimioterapia, que coge a una persona, la desbarata y la vuelve nada. Y entonces no es consolación estar con esas personas en ese momento. No es consolación coger a una persona y dedicársele uno hasta el punto de aliviarles con el buen trato sus penas. Yo estoy convencido que la mayoría de enfermedades que todos nosotros sufrimos son enfermedades emocionales o resultado del mal manejo de las emociones. Las rabias, las iras, las injusticias, los resentimientos, el maltrato. Todo eso se va convirtiendo, queridos amigos, en enfermedad. Y entonces, ¿dónde queda lo que el Señor nos está diciendo? Váyanse a curar enfermos. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Váyanse a hacer consuelo en la enfermedad. Resuciten muertos. Seguramente usted y yo no vamos a resucitar ningún muerto, pero seguramente sí vamos a devolverle el sentido de la vida a los que quieren morirse, que están en todas partes. Yo no sé qué le pasa a este bendito mundo que toda la gente le dice a uno, Padre, me quiero morir. Y a mí me llamaba la atención cómo muchas personas se acercaban a uno y le decían, Padre, pida por mí para que el Señor me regale salud, porque yo no me quiero morir todavía. Pero ¿a usted no le parece increíble que hayan personas que se acerquen y le digan a uno, Padre, pida por mí para que yo me muera? Hoy la gente se quiere morir. Y entonces ustedes y yo tenemos que empezar a revisar una cosa. Todos nosotros tenemos muy cerquita a alguien que está pasando por una depresión.
Puede ser en su casa, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un empleado suyo. Y la pregunta que tendría que surgir desde esta palabra es: ¿yo qué estoy haciendo para aliviar a esa persona? Y saben ustedes una cosa, que a veces tristemente tenemos que concluir que no estamos haciendo nada, porque el otro en su enfermedad, en su angustia y en su depresión se me volvió paisaje. ¿Qué hago yo por un hijo que está en depresión? Me acostumbré a verlo así, no hago nada. ¿Qué hago yo por un papá y una mamá que están pasando por una depresión? Nada, están ahí. Vayan a aliviar enfermos, vayan a resucitar muertos, y dice más adelante, vayan a limpiar leprosos. Ninguno de ustedes y yo me imagino limpiándole la lepra a alguien. Pero hay unas cosas que tenemos que limpiar en la mente y en el corazón de los demás. Limpiarles esas angustias, limpiarles esas desesperanzas, limpiarles esos desánimos, limpiarles esas impotencias, quitarles esa mirada nublada para entender que la vida de ellos también tiene sentido. Limpiarles el corazón y sacarles esas rabias contenidas y decirles y recordarles que también ellos tienen derecho a ser felices. ¿Cómo se llama eso, Padre? Se llama consolar. Y por eso la palabra de Dios nos dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. A mi pueblo le está doliendo la vida, a mi pueblo le está doliendo el alma, a las personas le está doliendo la existencia, y yo no puedo ser insensible frente a eso. Miren, amigos, este detalle: lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Uno se encuentra de una cantidad de personas sufriendo porque están en deudas o problemas que tienen que saldar con dinero. ¿Y cómo es posible que yo frente a un pariente, no voy a hablar de los extraños ni voy a hablar de los ajenos, voy a hablar de los de mi casa? Oíste, tengo que pagar esto y estoy que me enloquezco, yo me voy a morir. Vos me prestás esa platica, yo te la presto, pero al tanto. Y delante del sí del préstamo le estoy lanzando el sí de los intereses. Amigos, se nos olvidó el valor de la gratuidad. Se nos olvidó el valor y de la alegría que produce hacerle el bien al otro. Estaba yo en un matrimonio en Cartagena, así bien titino, con zapatillas y todo y con saquito bien puesto, y se largó un aguacero. Y tenía que pasar de una calle a otra, y no había por dónde pasar, esas calles inundadas. Y yo me llené de alegría cuando vi que llegó un señor con una tabla y la puso. Y yo por dentro: qué señor tan lindo, hombre, tan querido, Señor, bendícelo. Cuando crucé al otro día me dijo: son 10.000. Son 10.000. Estuvo barato. Amigo, el valor de la gratuidad. A nosotros ya se nos olvidó hacer favores, a nosotros ya se nos olvidó lo que produce hacerle el bien al otro. Eso produce una alegría inmensa. A nosotros se nos olvidó que lo que gratis se recibe se tiene que dar gratis. Se nos olvidó que hay cosas que no se compran y se venden. Se nos olvidó que tenemos que aprender a dar cuando Dios nos ha dado. Pero a todo le ponemos precio. Y el mundo de hoy necesita gestos de amabilidad y de cordialidad para recordarle a la gente que no todo mundo es igual. Es que podemos caer en esa tendencia de pensar que todo mundo es malo. Y esa frase de que los buenos somos más, eso es verdad. Pero la bondad se nos tiene que notar. ¿Y cómo se llama esa bondad de la que nos habla el Evangelio? Se llama consolación. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y todos nosotros tendríamos que ser un Bernabé en la casa. Y el esposo tendría que ser un Bernabé con su esposa. Y la esposa tendría que ser un Bernabé con su esposo. Y el gerente tendría que ser un Bernabé con sus empleados. Y el que está en una oficina tendría que ser un Bernabé con sus compañeros.
y el cura tendría que ser un Bernabé con su comunidad, y la comunidad tendría que ser un Bernabé con el cura. Si todos fuéramos Bernabé, hijos de la consolación, este mundo sería una belleza. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, que a usted nunca se le olvide que Bernabé significa hijo de la consolación. Y lo que Dios me está pidiendo a mí, a un mundo que le está doliendo vivir, es que yo sea consuelo para ellos. Digan conmigo, amén.